Muy buenos días a todos y bienvenidos a Cantabria por la mañana. Viernes, día 28 de abril, despedimos la semana y despedimos también este mes analizando las principales noticias de esta semana. Como hacemos cada viernes, recibimos en el plató de Cantabria por la mañana a Carlos Magdalena. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido muchas gracias. una semana más, Carlos. Esta semana comentábamos, hablando de las noticias que podíamos traer aquí al programa, que no había habido ninguna noticia que destacase por encima de otra, como nos ha pasado en semanas anteriores. Así que, Carlos, vamos a hacer un popurrí de noticias. Muy bien. La primera de ellas relacionada con el paro. Y es que muchas veces cuando les damos la información a través de la televisión o la leen en los periódicos, los datos son interpretables, ¿no? Dependiendo de por dónde se quieran coger. De hecho, así lo hacen los políticos, interpretan los datos del paro. ¿Qué interpretación hace Carlos Magdalena de estos datos del primer trimestre que se pueden coger? Por ejemplo, le doy este titular y comentas, Carlos. Muy bien. Tercera comunidad autónoma en la que más se redujo el paro en el primer trimestre del año. Bueno, yo el análisis que hago es diferente al que dice normalmente la agencia de publicidad, como la llamo, más que de comunicación. Porque dependiendo de quién provenga, hay que hacerlo más o menos creíble. En el sentido del paro en Cantabria, el primer trimestre ha incrementado el paro. Pero decirlo así es muy fuerte. Entonces, lo que se hace normalmente, teniendo en cuenta digamos, los cordones umbilicales que existen entre la agencia de noticias, el organismo que genera el dato y la política, pues hay que ser muy claros. Normalmente dicen, bueno, comparativamente con el año pasado, comparativamente con el anterior, más, menos. Mire, en el primer trimestre hay 2.800 parados más. Y ese dato es el que se tiene que tener en cuenta y es incuestionable. Entonces, frente a eso, ¿qué dicen los políticos? Dicen, no, pero se van a generar mayores, digamos, mejores noticias a lo largo del año. Naturalmente, es que si realmente estamos pensando en que el paro va a crecer, pues dijimos, retira y vámonos. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Pues de que el tejido industrial de Cantabria, de forma concreta, no es el más idóneo, no está asentado. Tenemos que mejorarlo, pero tenemos que buscar y hacer datos comparativos con otras comunidades. Aquí, si seguimos como estamos, el año que viene nos vamos a encontrar otra vez que 3.800 parados, que 500 parados. Entonces, lo que deberían de hacer los políticos es cuestionar el dato, no, sino el sentimiento que produce ese dato. Entonces, el tejido empresarial, como digo, no está bien. Por ejemplo, no podemos seguir en la línea de la subvención a las empresas porque es como darlas unas aspirinas. No podemos dar a la empresa 15 millones de euros de nuestro dinero, del dinero del contribuyente cántabro, por ejemplo, a Sidenor, darle 13 millones a GSV. Es decir, así, dar dinero por dar, yo considero que no es el remedio para que no se produzca paro. Hay que hacer una planificación, hay que hacer una mesa de concertación, pero no con los de siempre, sino con gente que pueda aportar algo. Si no, los resultados van a ser siempre los mismos. El año que viene pues habrá 3.000 parados más. Pensemos, por favor, en índices productivos. Vayamos a qué industrias son las que realmente hay que ayudar. No podemos ayudar a empresas que dentro de un año te va a poner a la gente en la calle. Entonces, reestructuren ustedes las empresas, vayan a objetivos concretos para un mantenimiento de la empresa en sí. Esa es la opinión que yo tengo sobre el tema. ¿La industria tendría que ser el buque insignia para el crecimiento de la comunidad autónoma? Se ha hablado mucho del tema. Si Cantabria es una comunidad turística, que si Cantabria es una comunidad de servicios, que si Cantabria es de tejido industrial, que si Cantabria lo fue cuando ocupaba la tabla de arriba de crecimiento, cuando teníamos el famoso obrero mixto, el trabajador que iba, tenía sus 4 vacas y al mismo tiempo pues tenía un puesto de trabajo. Incluso la mujer se encargaba de las 4. Era, digamos, el sentimiento generalizado del tejido que no era industrial, sino era un tejido, ¿cómo le diría?, familiar dentro del sistema de Cantabria. Todo eso se fue al traste. Y entonces ahora no podemos decir que el futuro de Cantabria está en la industria. Tenemos que decir que está en la tecnología. ¿Pero cómo llegamos a la tecnología? Pues pensando un poquitín qué empresas pueden generar esa tecnología y ir hacia esas empresas. Hay otras empresas, que puede ser la siderurgia, puede ser otras, que no están asentadas. Incluso sabemos perfectamente que esas empresas que son cola totalmente de un león,
se va a cortar y van a ir a otras comunidades autónomas. Entonces, seamos sensatos, no engañemos a la población de Cantabria y busquemos lo mejor para Cantabria. Me dices, es que hablar y decir, la industria es lo mejor para Cantabria, ojalá, y ojalá, pero estamos viendo que no es así, porque hay empresas que normalmente se están marchando de Cantabria, una porque levantan la empresa en sí y otras porque se reestructuran totalmente hasta producir la liquidación de la empresa. ¿Cómo puede influir, otro de los datos que conocíamos esta semana, el cumplimiento o incumplimiento del déficit por parte de Cantabria para su crecimiento? Bien, este es un dato importante y estamos siempre poniendo humo y no hablando con claridad. Lo que no es de recibo es que el consejero, mi amigo Juanjo Sota, mande declaraciones, notas de prensa, diciendo que está sorprendido por lo que dice el Ministerio de Hacienda de que no cumplimos el déficit. Hombre, por favor, Juanjo, lo que no podemos decir es emitir sorpresas. Lo que tenemos que hacer es, si no estamos de acuerdo en la cuenta de pérdidas y ganancias o en la cuenta de situación de la empresa Cantabria, porque Cantabria es una empresa que tiene unos ingresos y que tiene unos gastos. Entonces, lo que tenemos que hacer es recriminar mediante escrito y facilitándole los números al señor Montoro, a Hacienda en definitiva, de que no es que esté sorprendido, sino que está en desacierto totalmente con la contabilidad económica. Pero eso no lo hace. Es que lanzar notas y decir eso, yo le invitaría a Juanjo Sota a que venga por aquí con nosotros, si tú lo consideras, y que nos explique esa contabilidad, porque yo lo que veo es que la contabilidad tiene un sistema y es común para todos. Esta es una empresa, insisto, hay un activo, hay un pasivo. Lo que no puede decirse es que en la cuenta de situación de pasado mañana, porque es la cuenta de continuidad de la cuenta real contable de ingresos y gastos, diga, nos debe 22 millones de Valdecilla, de 22 millones de euros. Digo, no, eso no es así. ¿Pero cómo? 22 millones de euros nos debe. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Dónde está ese dato contable? Porque siempre he dicho que aquí se promete y se dice, pero donde tienen que estar los datos contables es en los PG, en los presupuestos generales del Estado. Que es que no entendemos muy bien cómo todavía seguimos dando y emitiendo notas de prensa que no las entiende nadie. Eso lo analizábamos la semana pasada, sí, Carlos, y comentabas precisamente esto, ¿no? Que era necesario que los datos estuviesen sobre el papel. Claro. El gobierno regional se sigue quejando de que el gobierno del Estado no cumple con Cantabria y que por eso también varía el objetivo de déficit, porque hay partidas que Hacienda no tiene incluidas. Claro, vamos a ver, insisto, es una empresa Cantabria. Hay una contabilidad, hay unos ingresos, hay unos balances, etcétera, y hay una cuenta de situación. En el sistema contable hay que cerrarlo en el ejercicio al 31 de diciembre. Y en el 31 de diciembre se tienen que poner todos los números que existen, los reales, la contabilidad real. Y en la contabilidad real aparece el déficit que nosotros estamos endeudados, que debemos, que nuestro PIB es tanto. Entonces dice, no, pero es que si nos hubiese pagado 22 millones, si nos hubiese. Hombre, así no es una contabilidad. Y eso no se puede seguir diciendo a la opinión pública. Es decir, varían, digamos, los conocimientos, no lo sé si los conocimientos, digamos, económicos por parte de los funcionarios del Gobierno de Cantabria son diferentes a los funcionarios del Estado. Yo creo que son los mismos, porque esas cuentas son analizadas todos los meses rigurosamente por técnicos muy capaces aquí del Gobierno de Cantabria. Lo que ocurre es que esas cuentas después tienen una lectura diferente cuando lo hace un político. Cuando lo hace un político dice, a ver cómo yo digo a la opinión pública que esto no carrula, que esta economía no funciona, que esta economía está quemada. Y claro, luego ocurre que como no son claros ni transparentes cuando emiten sus opiniones, entonces estamos diciendo, Cantabria está en quiebra, que es lo que dice mucha gente, porque no es creíble las opiniones cuando son confusas y son opacas. Y es lo que está ocurriendo. Y esta nota que han lanzado el señor Sota, Juanjo, pues es que no la entiende nadie. Es que dice, yo me sorprendo de que el señor Montoro, Hacienda, diga que no vamos a cumplir el déficit. Di por qué no se va a cumplir el déficit, Porque claro, si sale el dinero por aquí, sale el dinero por allá, estamos gastando más de lo que tenemos, más de lo que ingresamos. Entonces ahí está el error. Y claro, no es creíble la opinión del consejero señor Sota. Bueno, ha hablado Carlos de transparencia y precisamente transparencia es lo que ha pedido esta semana el Grupo Parlamentario de Ciudadanos con respecto a la Fundación Comillas, que esta semana volvía
a ponerse en los titulares de los medios de comunicación. Juan José Soda precisamente decía que tiene una situación comprometida. Bueno, yo diría más, porque el run de la calle es que está en quiebra total. O sea, ¿qué quieres decir? Habría que hacer una auditoría, no de las que se hacen de sumar y restar, ya sabes cómo se hacen, Cristina, las auditorías, llamas a un auditor y dices, cuádrame estos números, le facilitas unas facturas y entonces él te cuadra y dice, auditoría perfecta. No, esa auditoría a mí no me sirve. A mí la que me sirve es contabilizar los soportes contables desde el momento en que sean reales. Es decir, ¿cuál es el precio de mercado de poner 2 metros de persiana? Pues 10. Oye, pues aquí pone 50. Hostia, ¿y quién ha aprobado ese soporte contable? Es decir, buscar una auditoría real no es lo mismo que auditar una empresa. Entonces, si el señor Sota dice que está así la situación económica de la Fundación, comillas, corre, vete y márchate corriendo. No tengo otra opinión, o sea, la misma que pueda tener. Entonces, ¿por qué hemos llegado ahí? ¿Quién es el responsable político? ¿Quién es? Que se busquen responsabilidades, pero aquí todo no se va a buscar responsabilidad de nada, porque hay que poner a personas que tengan cierta capacidad no intelectual, profesional, que sepan dirigir, que sepan gestionar. Lo que no pueden hacer es seguir metiendo políticos del carné para dirigir empresas públicas con tantos dineros que tenemos. No podemos hacer eso y se sigue manteniendo. Supuestamente había un convenio suscrito, ¿no? Si no me equivoco, Carlos, que no se está cumpliendo por parte del Estado y se le va a pedir que se vuelva a cumplir, bueno, ¿no? Era bianual. Bueno, menos lobos. Yo ese documento no lo conozco. Es decir, como yo siempre digo, los abogados decimos que lo que no está en el papel no está en el mundo. Entonces, yo cuando vea el papel, pues diré cómo es la situación. No me gusta hablar por hablar. Me recuerdo, hablando del papeluco, del tema del señor Pepiño y el señor Revilla, cuando nos iban a traer un tren, aquel famoso AVE, ¿no? Y todos con el papeluco. Yo decía, me acuerdo, en Cantabria Liberal, decía, oye, eso no sirve para nada. Y me echaban los lobos encima. No sirve para nada porque ese papeluco, hay unos PGs, hay unos presupuestos, eso no sirve para nada. Es entre dos amiguetes que se han reunido en un bar y firman. Entonces me dices, no, es que hay un convenio entre el Estado. ¿Dónde está el convenio? ¿Alguien lo ha publicado? ¿Alguien lo ha visto? Yo no lo he visto. Ese es el problema, que se dice, se habla y luego no se dice realmente la verdad del tema. Porque siempre en los convenios, en los protocolos, se lee, digamos, el encabezamiento, pero no se lee nunca la letrilla pequeña, la de abajo, que dice en el caso de que tal y en el caso de cual, que carece de validez, que está caducado el documento, que el documento del protocolo no sirve para nada. Que el señor Sota nos enseñe el documento y entonces nosotros, los ciudadanos, los analistas, los profesionales, diremos, ¿quién ha firmado eso? Porque aquí firmamos muchas cosas por hacernos la foto. O sea, que volvemos a la falta de transparencia. Totalmente. Yo quiero, y tú quieres, y los ciudadanos quieren transparencia. Te recuerdo el tema del teleférico. Yo he dicho por activa y por pasiva que ese contrato del teleférico con una empresa mexicana es nulo de pleno derecho. Y lo he dicho y lo repito, todo el mundo calla, nadie rebate. Yo he visto un poquitín el documento y el documento así, en puntillas, que no lo he visto entero porque lo ocultan, que lo saquen, que saquen ese documento. Si es que los ciudadanos tienen derecho a saber. Y estos señores todavía no se dan cuenta de que cuando, ojo, lo digo por el PP, lo digo por el PSOE, lo digo por el PRC, porque sean unos o sean otros, pues no enseñan los papeles, que los papeles y las obligaciones que tenemos que cumplir somos nosotros, que nosotros somos los que ponemos el dinero. Entonces, nos encontramos en una situación de que, joder, que esta democracia tambalea. Una democracia es la de transparencia, una democracia es la del conocimiento, la del representante que es un empleado nuestro, el representante político, el señor Revilla es un empleado nuestro, el señor consejero fulano de tal es empleado nuestro, y como empleados nuestros nos tienen que dar idea de todo, y no nos lo dan. Ese es el problema. Bueno, vamos a dejar la economía a un lado y vamos a hablar de la última de las noticias de esta semana. Como saben, el Partido Socialista se encuentra inmerso en sus primarias y esta semana ha sido el turno de visitar Cantabria para Susana Díaz. Muchos medios, Carlos, analizaban la visita de Susana Díaz en términos de la gente que había acudido a esa sala griega del Palacio de Festivales, ¿no? Y comentaban que si fuese por apoyo de los militantes, Susana Díaz no estaría a la cabeza de estas primarias, al menos en Cantabria. Bien, yo te respondo lo que me dices, así de forma general, con lo siguiente. Si los que más gritan, por ejemplo, son Podemos, tendría que haber sacado mayoría absoluta. Eso para empezar. Entonces, yo estuve en la reunión que tuvo Susana y ciertamente pues, fue
200 personas, así quitas periodistas y quitas 4 fotógrafos y 200 personas. Yo te analizaría un poquitín las formas que vi allí de parte de Susana Díaz. La conoces por televisión, pero la estuve viendo y me gustó. Es una persona pues, que sabe lo que dice, cómo lo dice, tiene una puesta en escena bastante maja, tiene unos militantes muy contentos, y allí los que estaban también puedo decir que eran la rama susanista y la rama de Pachi. No vi la rama Podemos Pedro, yo le llamo rama tercera Podemos Pedro Sánchez. Entonces, yo creo sinceramente que lo que he visto y lo poco que he visto no significa que sean pocos, porque insisto que aun cuando las familias socialistas en Cantabria, igual que en el resto de España, están muy divididas y están en subgrupadas, con subgrupos, eso no quiere decir que no vaya a ganar Susana. Yo creo que Susana representa el aparatic, representa el viejo PSOE, que tiene que renovarse el PSOE, porque es necesario, un PSOE para España es necesario. Lo que no podemos, yo lo siento mucho decirlo, es mi forma de pensar, lo que no podemos es tener un Podemos, porque produciría mucho daño en general y para todo el país. Yo creo que Susana puede ser una líder importante, si en el caso de que sea la secretaria general de los socialistas, porque aquí hace falta pues, un partido que sea de izquierdas, igual que existe un partido del PP que le falta mucho todavía para regenerarse debido a la corrupción, cosa que siempre tenemos que hablar. Estamos en una situación con un PSOE dividido, fundamental para la alternancia de este país, y con un PP pues una situación catastrófica desde el punto de vista de la corrupción. Entonces, el país en sí está mal, tenemos un tema ahí en Cataluña con el caso catalán que no se sabe gestionar y hay muchos líos aquí en este país. Referido, no me quiero salir un poquitín del cuadro, referido a Susana, insisto, fue un acto muy emotivo, me gustó, ella pone mucho entusiasmo, pone mucho corazón, mucho sentimiento y parece que tiene intención, oye, de hacer las cosas bien. ¿Con qué te quedas de su discurso? De su discurso, es que hablé un poquitín con ella, de su discurso me quedo en las formas, porque ya sabes que los políticos dicen una cosa cuando hablan al ciudadano en general y después cuando hay que perfeccionar lo que dicen es todo lo contrario de lo que dice. Entonces, habló sobre todo del hecho de que ella, claro, tiene que decirlo, no entregará el partido a nadie, me refiero a votar otra vez en la famosa abstención aquella que hubo. Es en la materia pendiente del socialismo español. Recuerdo que hace poco el señor Hollande dice que iba a votar al señor Macron, que es de la línea liberal. Entonces, le falta mucho a esta democracia cautiva, generar muchos pasos para llegar a una democracia de la transparencia, que es lo que ocurre en la mayor parte de Europa. Entonces, el PSOE, Susana o quien sea, tiene que pactar cuando esté más limpio, yo creo, el Partido Popular, y tienen que pactar porque es buscar el estado de bienestar de los ciudadanos. Lo que no pueden es decir, oponerse, como muchas veces ocurre, por el no. Es decir, por ejemplo, el otro día estaban debatiendo el tema de Valdecilla, a mí me da mucha pena cómo debaten aquí en el Parlamento de San Rafael, y estaban diciendo una cosa que era trascendente y fundamental para los ciudadanos de Cantabria, era el tema Valdecilla. Y lo que tenían que decir es salir todos de común acuerdo en que el dinero que resta de pagar, que lo pague el Estado. Pero uno dice que lo ha pagado, otro que porque tú no hiciste nada. Es que resulta de verdad... Yo fui un día al Parlamento de San Rafael y, oye, no he vuelto más. Voy a tomar un café, porque es que falta mucho. Es que hay que buscar primero lo fundamental y luego lo accesorio. Pero esto, lo accesorio, que es el sentimiento partidista de los partidos, es lo importante para ellos. Y claro, así no... Empezar la casa por el tejado no se puede hacer, ¿eh? Bueno, te esperamos aquí el próximo viernes, Carlos. Veremos qué informaciones nos genera este puente del 1 de mayo y lo comentaremos juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos a ir a unos minutos de pausa, enseguida estamos de vuelta.